Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video. Hoy les voy a hablar un poco sobre herencia extranuclear, cómo impacta esto en nuestras vidas, cómo nos hace diferentes y qué aplicaciones podemos darle para nuestro beneficio. Bueno, empecemos. Primero que nada, ¿qué es herencia extranuclear? ¿Por qué se le dice así? Se sabe que organelos dentro del organismo, tales como los cloroplastos en las plantas o las mitocondrias en animales, tienen contenido genético independiente al que ya está presente en el núcleo. Tal es así que los genes que no residen dentro del núcleo son generalmente descritos como genes extranucleares. Se transcriben y se traducen en el mismo compartimento de orgánulos, ya sean las mitocondrias o cloroplastos en el que se llevan. Estos genes nos brindan características especiales, las cuales no son brindadas normalmente por los genes que están contenidos en el núcleo. La primera evidencia de que había genes fuera del núcleo fue dada por la herencia no mendeliana en las plantas, la cual fue observada a principios del siglo XX, justo después del redescubrimiento de la herencia mendeliana. Un dato curioso es que se han hecho comparaciones entre los DNA mitocondriales de los humanos, y estas sugieren que este DNA desciende de una sola población, la cual existió en África hace aproximadamente unos 200.000 años. La herencia no mendeliana tiene lugar cuando la descendencia de un apareamiento no sigue la segregación mendeliana para los caracteres parentales. Por lo tanto, esto nos indica que hay una presencia de genes fuera del núcleo, los cuales no son distribuidos ni a gametos ni a células hijas por medio de la segregación de los usos mitóticos o meióticos. La forma en que la herencia no mendeliana puede llevarse a cabo puede ser tanto de manera extrema, la cual consiste en que un solo padre herede su material genético y el otro no lo haga, o puede darse en casos menos extremos, en los cuales el genoma de un padre se excede un poco más que el del otro en la descendencia. En los animales y en la mayoría de las plantas, la madre es la que hereda ese material genético extranuclear, por lo tanto se le conoce como también herencia maternal. Los animales mostramos herencia maternal provenida de la mitocondria. Esto debido a que las mitocondrias se proveen completamente del óvulo y no del espermatozoide, ya que éste contribuye solo con copias de sus genes de los cromosomas nucleares, como aquí podemos observar en la imagen. En los cloroplastos también se puede decir que son generalmente herencia maternal. Sin embargo, en algunos grupos taxonómicos hay evidencia de que hay herencia paternal o biparental proveniente de los cloroplastos. Y bueno, centrándonos en las mitocondrias, ¿cómo se supo que éstas eran las que realmente contenían material genético extranuclear? Hubo un estudio que exhibió que las mitocondrias en efecto poseían herencia citoplasmática y por lo tanto contenían su propio material genético. Este estudio se realizó en mutantes de levaduras, las cuales contenían células petit, que poseían mitocondrias estructuralmente anormales, las cuales eran incapaces de realizar fosforilación oxidativa. Como consecuencia de esto, las células petit crecen más lentamente que otro tipo de levadura silvestre, además de que forman colonias más pequeñas. Posteriormente, haciendo cruzamientos genéticos con diferentes cepas de levaduras, se pudo observar que la mutación petit no se segrega con ningún gen o cromosoma nuclear conocido. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que la mutación petit provenía de una deleción en el DNA mitocondrial. Los DNA mitocondriales de la mayoría de los animales son moléculas circulares de aproximadamente 16 pares de bases, que codifican genes sin intrones. La mayoría de los polipéptidos que son sintetizados mitocondrialmente forman parte de subunidades de complejos multiméricos, usados en el transporte de electrones, en la síntesis de ATP o en la inserción de proteínas en la membrana mitocondrial interna o en el espacio intamembranal. Sin embargo, hasta donde se conoce, todos los productos de genes transcritos en el DNA mitocondrial permanecen dentro de la mitocondria. Por otro lado, los cloroplastos de las plantas son de 120 a 160 kilobases de largo, dependiendo de la especie. De manera similar a las mitocondrias, los cloroplastos contienen múltiples copias de DNA y ribosomas organulares,
los cuales son sintetizados por proteínas que codifican dentro de los cloroplastos. Los DNA mitocondriales de plantas y los DNA de cloroplastos en general son más largos que los DNA mitocondriales de otros eucariontes, como los de nosotros. Esto es en gran parte debido a que contienen más regiones no codificantes y secuencias repetitivas. Se cree que las mitocondrias y los cloroplastos probablemente evolucionaron a partir de bacterias que formaban una relación simbiótica con células ancestrales que contenían un núcleo eucarionte. Esto lo explica mejor la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, pero en esta ocasión no entraré en tanto en detalle con eso. La mayoría de los genes que se encontraban dentro de las mitocondrias y cloroplastos se perdieron debido a que sus funciones eran redundantes con la de los genes nucleares, y muchos genes se trasladaron al genoma nuclear en el transcurso del tiempo evolutivo. Ahora hablemos de los daños que pueden causar las mutaciones en la mitocondria de las células. En esta parte me centraré más en las células humanas. Debido a que la mayoría de los DNA mitocondriales se heredan del óvulo, las mutaciones en el DNA mitocondrial se pueden observar mediante un patrón de herencia citoplasmático materno, así como se puede observar en los diagramas. Varios trastornos neuromusculares en los seres humanos son resultado de mutaciones en el DNA mitocondrial. Los pacientes en general, cuando son propensos a tener una enfermedad mitocondrial, es debido a que tienen una combinación de DNA mitocondrial de dos poblaciones diferentes, es decir, heteroplasmia. Cuanto más alta sea la fracción de DNA mitocondrial mutante, más grave es el fenotipo mutante. Un ejemplo de una enfermedad mitocondrial es el síndrome de Melas, el cual es un desorden multisistémico de herencia materna, el cual es causado por mutaciones en el DNA mitocondrial. Este síndrome es muy extraño, tiene una incidencia de 16.3 sobre 100.000 casos. La causa de que este síndrome tome lugar es debido a la sustitución de una adenina por una guanina en el gen leucina del RNA de transferencia, en el nucleótido 32-43-34. Generalmente se caracteriza por estar compuesto de encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios parecidos a un accidente cerebrovascular. El síndrome Melas es caracterizado por retraso en el crecimiento, epilepsia parcial o generalizada y episodios de stroke-like. Presentaciones clínicas adicionales pueden incluir diabetes, sordera, demencia, ataxia, miopatía, cefalia recurrente, entre otros. Otro ejemplo de una enfermedad causada por una mutación en el DNA mitocondrial es la neuropatía óptica hereditaria de Leber, la cual consiste en la degeneración del nervio óptico. Esta enfermedad es causada por una mutación sin sentido en el gen del DNA mitocondrial, que codifica la subunidad 4 de la NDAH coenzima reductasa, perteneciente al complejo 1, la cual es una proteína necesaria para la producción de ATP por parte de la mitocondria. Todas las células humanas, excepto de algunas, tienen mitocondria, y aunque las mutaciones en el DNA mitocondrial solo afectan a algunos tejidos, los más afectados son aquellos que tienen altos requerimientos de ATP producidos por la fosforilación oxidativa, y los tejidos que no necesitan mucho sino es que todo el DNA mitocondrial para sintetizar suficiente cantidad de proteínas mitocondriales funcionales. Ahora, algo muy importante que se debe tomar en cuenta es que para poder atribuir una enfermedad humana a mitocondrias alteradas genéticamente se deben cumplir con criterios. Concretamente 3 criterios, que son 1. La herencia debe tener un patrón materno en lugar de mendeliano. 2. El trastorno debe reflejar una deficiencia en la función bioenergética del orgánulo. 3. Tiene que haber una mutación concreta en uno o más genes mitocondriales. Como hemos podido observar, el efecto materno tiene gran impacto en nuestro fenotipo desde el desarrollo temprano. Este efecto, también conocido como influencia materna, implica que el fenotipo de un descendiente para cierto carácter dado está bajo el control de los productos génicos presentes en el huevo, es decir, los genes MEG, los cuales explicaré más a detalle en breve. Sin embargo, cabe destacar que la herencia sigue siendo biparental, es decir, que ambos padres transmiten su información genética
a través de los genes nucleares, los cuales determinarán el fenotipo del descendiente. Tampoco hay que menospreciar tanto a los padres. Los genes MEG, por sus siglas en inglés Maternally Expressed Genes, son los responsables del efecto materno, y estos son muy importantes, ya que se ha encontrado que están involucrados en la remodelación de histonas, el control del uso mitótico, activación de genes embrionarios, entre otros. Un ejemplo con el que podemos observar la influencia del efecto materno en nuestro tipo es con la pigmentación en Epestia, la cual es una polilla mediterránea de la harina. Las larvas silvestres de esta polilla tienen la cutícula pigmentada y ojos color marrón, como consecuencia del gen dominante A. Este pigmento proviene de una molécula precursora, la cual tiene por nombre quinurenina, la cual a su vez se deriva del aminoácido triptófano. Una mutación en este gen A interrumpe la síntesis de quinurenina, y al momento de la homocigosis da lugar a larvas con ojos rojos y poca pigmentación. Sin embargo, como se puede observar en la imagen, el resultado del cruce de un heterocigoto con un homocigoto recesivo depende de qué padre lleve el alelo dominante. Cuando el macho es el heterocigoto, entre las larvas se puede observar una proporción de 1:1 para los ojos marrones y los ojos rojos, tal como predice la segregación mendeliana. Sin embargo, cuando la hembra es heterocigota, todas las larvas son pigmentadas y tienen ojos marrones, a pesar de que la mitad de ellas sean homocigotas, aunque sean recesivas. Pero a medida de que las larvas llegan a la adultez, la mitad desarrolla gradualmente ojos rojos, restableciéndose la proporción 1:1, tal como lo dice las leyes de Mendel. Es muy común encontrarse con este tipo de polillas, sobre todo si tienes contenedores con harina, ya sea de cualquier tipo, ya que éstas tienden a vivir ahí dentro. En lo personal he tenido una experiencia no muy grata con ellas, ya que suelen ser un poco invasivas con todo esto de la comida. El ejemplo de Epestia demuestra el efecto materno de un producto génico nuclear almacenado en el citoplasma, el cual influye en el fenotipo de la larva y, al menos temporalmente, anula el genotipo de la descendencia. El enrollamiento de la concha del caracol Limnaea es un ejemplo muy bueno de efecto materno, ya que este se puede presentar como efecto permanente en algún individuo. Investigaciones sobre el desarrollo de Limnaea nos revelan que la orientación del huso en la primera división mitótica, justo después de la fecundación, determina la dirección del enrollamiento del caracol. A su vez, la orientación del huso parece ser controlada por los genes maternos, los cuales actúan en el ovario sobre el desarrollo de los óvulos. A su vez, la orientación del huso influye en las divisiones celulares después de la fecundación, y éstas establecen el patrón de enrollamiento permanente en el caracol adulto. Fascinante, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por el video. Espero que haya sido de su agrado y que a su vez esto les motive a seguir investigando acerca del tema, ya que es muy interesante y se pueden hacer muchas investigaciones dentro de este campo. Bueno, nos vemos hasta la próxima.